Pues buenos días. Los Buenos días. encuentro muy bien donde estén. De Madrid. Bueno, como pueden ver, otra mañana muy especial, la verdad. Seguramente ya todos han de alguna u otra forma pues, reconocido esta parte que hablamos de Hanukkah, ¿no? Donde las noches, o los días más bien, o sea, sí, las noches se hacen más largas, más intensas. Ahorita pues el amanecer creo que está por ahí de las 7 de la mañana, entonces esta media hora, la verdad, es muy rico estar aquí despierto y como que ver todo lo que sucede en esta media hora, ¿no? Que es la transformación de la noche en el día. Y dicho eso, hoy vamos a hablar de alajá, pero como dice el Ben Ish Hai, que cuando se habla de alajá, para no quedarse solo en la practicidad, uno hay que abrir un poquito más el corazón con algo y después de que uno ya está abierto puede recibir como toda esta parte lógica que uno podría sentir como órdenes, ¿no? De repente somos cuando sentimos, estamos obligados a hacer algo, como dice la Gemara, cuando estás obligado se despierta como el yetzer, el deseo, el impulso de defenderse de esa orden. Entonces dice el Ben Ish Hai que siempre que se vaya a estudiar alajá, es bueno empezar con algo que abra el corazón. Y bueno, venía nada más pensando que todo este concepto de Hanukkah es hacer brillar en las noches oscuras, hacer brillar un poquito de luz. Y como vamos a ver en la alajá, que esa luz brille dentro de tu casa, pero también la pones en un lugar que brille hacia afuera, ¿no? Aunque uno diría, bueno, ¿y quién la va a ver? Estoy en el piso tal, o solo la van a ver si es que mis vecinos salen a caminar. Pero igual te dicen, ponla en un lugar donde también sea tanto luz para tu casa como para afuera. Y el concepto de hacer brillar luz o prender luz para brillar, siento que uno, lo que hemos visto muchas veces ya en Rabbi Nachman, uno tenemos que empezar a reconocernos de esa manera. O sea, para poderla brillar hacia afuera, reconocer que sí somos esa luz. Empoderarnos un poco más y creérnoslas más, ¿no? De quiénes somos, cada quien, en donde esté, cada quien como sea, pero reconocer que tenemos ahí un brillito que nos piden que en cada casa se despierte esa luz. La costumbre ashkenazí es prender una Hanukkah por cada integrante de la casa, y la costumbre sefardí es que uno por casa. Pero reconocer eso, que como familia o como individuo tenemos esa luz particular y hay que de alguna manera creérnoslas. Y la otra cosa que es un reconocimiento muy importante es que sí, que finalmente sí somos, o sea, sí hacemos eso, o sea, seguimos, a pesar de tanta obscuridad, a pesar de lo que podemos ver en noticias y lo que pasa en el mundo y este odio que podemos percibir hacia nosotros como pueblo o hacia nosotros como individuos, reconocer que a pesar de todo eso, seguimos aquí prendiendo la luz de Hanukkah, prendiendo la luz de nuestra familia, seguimos invirtiendo increíblemente en nuestras familias, que parece ser que eso es lo que venció al imperio griego, una familia, los Hashmonaim, una familia solita. Entonces eso, reconocer que como familia, volver a invertir en nosotros, volver a invertir en este espacio de la familia, que es lo que quita mucha obscuridad. Reconocer que lo hacemos, reconocer que estamos invirtiendo mucho por nuestros hijos, por su educación, por su bienestar, cuánto invertimos en nosotros también, por nuestro desarrollo, por ser esa luz para los demás, para nuestra comunidad, cuánta gente se involucra en la comunidad, sí, en la sociedad, en tu casa, no sé, simplemente es decir, reconocer por una parte creérnoslas más, pero por otra parte también reconocer que ya lo hacemos. Y eso mismo, esas con palmaditas en la espalda, eso luego es lo que termina despertándonos. Pero bueno, estuvimos hablando de la halajá, nos quedamos en una parte, en esta mitzvah de la prendida de las velas. Pues primero, creo que aquí terminamos la semana pasada, estamos hablando ya de la segunda parte, pero dice, todas las costumbres del lugar, del tiempo que establecieron Jajamín para prender las velas, etcétera, principalmente se hizo para que se aumente más el concepto de expandir el milagro. No solo para nosotros, entonces lo pones en la ventana, prende a cierta hora que todavía la gente está regresando a sus casas, etcétera. Ok, entonces pues lo pones en la ventana para que a la hora cuando justo salen las estrellas es el momento que la gente está pasando por la calle, entonces lo pones en ese momento. También establecieron ese horario porque es el horario que ya es oscuro, pero todavía la gente continúa pasando y etcétera, otras ciertas mitzvot, pero es importante saber que inclusive que estés en un lugar que nadie te va a ver, digamos que estás en una casa que, no sé, o estás demasiado alto
no sé, la casa da un lugar que no hay ventanas que la gente pueda ver a la calle, y estás tú solo, no la vas a prender ni siquiera para más gente, igual hay una mitzvah de prender tu propia luz. Entonces, si vives solo, alejado, donde no hay ventanas, etcétera, igual tienes está la mitzvah de prender la luz Hanukkah, las velas de Hanukkah, para, incluso que no hay los demás, uno mismo que recuerde el poder recordar el milagro. Ah, se me olvidó quitar esto, pero... Mm, ok. Ahora, hay que saber que esta mitzvah de prender velas de Hanukkah es una mitzvah muy grande. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque en general hay mitzvot de la Torah que si una persona no tiene para comprar el aceite, no tiene para comprar, no sé, el etrog, o no tiene para comprar ciertas cosas no tienes dinero para comprar un pobre, la Torah no le obliga a ir a pedir dinero para acabar comprando su mitzvah, para acabar cumpliendo su mitzvah. Pero dicen que en Hanukkah es tan grande la mitzvah que incluso una persona que no tiene los medios para poder comprar velas o aceite, etcétera, tiene que que vaya a buscar a las casas, que toque las puertas para conseguir el dinero. Incluso se puede permitir vender su propia ropa, no sé si tiene una, ¿no? Pero vender ciertos artículos de necesidad para poder comprar velas de Hanukkah. Entonces, de alguna manera aquí Jajamim establecieron como la importancia de esta mitzvah. Pero obviamente, vamos a ver, la mitzvah principal en esencia es prender una sola vela. El que va a pedir dinero no es el que tiene que prender sus 36 velas, sino con que prenda una vela cada día se cumple la mitzvah. Pues como dijimos también la semana pasada, existe este concepto de cuál es la halajá. La halajá es una, se estableció una halajá. Luego uno puede hacer incluso un poco más de la halajá que se llama meadrim. Y hay otro concepto que es meadrim y no meadrim, que es ya hacer como lo más, cuidarte, embellecer de la mejor manera posible. La halajá te dice algo, pero nosotros embellecemos más. Entonces, en esta mitzvah de Hanukkah se estableció y la gente decidimos como pueblo, la costumbre fue embellecerla más. Porque en verdad la obligación de las velas de Hanukkah es cada día prender una vela. En cada casa que haya una sola vela, para toda la casa, ¿sí? Entonces hacías Leadlikner Hanukkah y prendíamos cumplirías la mitzvah con una sola vela. Y con esta sola vela recordaríamos y podríamos explicar y expandir el milagro que sucedió en Hanukkah. Luego llegaron otra opinión y dijo, no, ¿sabes qué? Que si prendemos una vela, pero para cada uno de la casa. Por ejemplo, si en la casa había cuatro personas, uno de los días de Hanukkah se prendían cuatro velas. Y la costumbre Meadrim y Nemeadrim, como ir a más allá, es lo que hacemos hoy nosotros, es prender velas no según los integrantes de la casa, sino según los días. ¿Sí? Quiere decir, día uno, día dos, día tres, cambia. Y hay dos opiniones principales. Bet Shammai, la escuela de Shammai, su opinión era que el primer día prendíamos ocho, el segundo día siete, el tercero seis, y así íbamos, y hasta que el último día prendíamos una sola vela. En el concepto él decía que se prenden según los días que restan, ¿no? Ayer según Bechamay se prenderían ocho velas para recordar que restan 8 días. Luego restan 7 días, restan 6 días, etcétera. Para la escuela de Hillel dije, no, la realidad es que la halajá es que el primer día prendemos una, el segundo día otra, el tercer día otra, y así cada día vamos aumentando los días. Así, cada día vas a prender la cantidad de velas según lo que el milagro de alguna manera se había mantenido, ¿no? Este tarrito de aceite que iba a durar un día, duró 8 días. Entonces, el primer día, el segundo día ya llevamos 2 días de milagro, el tercer día y así para recordar de alguna manera, recordarlo así. Y además, de esta forma, la halajá, la costumbre que agarramos es como Bechamay y Meadrim. ¿Qué quiere decir? Vamos aumentando en velas, día uno una vela, día dos dos velas. Y sí, la razón también, una de las razones que vamos como la escuela Shammai, como la escuela Hillel, que vamos subiendo en velas y no disminuyendo, porque hay un concepto en la Torah en general, en la halajá, que se dice Maalim Bakodesh, Beinan Moridim. Siempre aumentamos en santidad y no disminuimos en ella. Entonces, si pondrías 8 7 6 5 se ve como una disminución de luz. Entonces, no, siempre aumentamos en santidad y no disminuimos. Ok.
Por lo tanto, si haces la cuenta, en total, en todo Hanukkah, si sumas todas las velas que prenderemos, según esta Meadrim en Meadrim, son 36 velas este, totales que prendemos en toda la semana, en los 8 días. Y además la costumbre, como todos sabremos, es que prendemos el shamash, ¿no? Están tus 8 velitas, pero hay uno que le llamamos el shamash. Y el shamash se prende, el día uno prendemos el shamash, el día dos también prendemos el shamash. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? No, no sé si la conocen o no, pero la idea del shamash es para que la gente, si necesita utilizar luz por alguna razón, digamos que se fue la luz de la casa y necesitas utilizar luz, puedes utilizar la luz del shamash. Porque hay una halajá que las velas de Hanukkah están prohibidas en placer, no puedes recibir el placer de ellas. No podrás leer a la luz de las velas de Hanukkah, no podrías, yo qué sé, no, cualquier cosa que necesites la luz para, eso no la puedes utilizar. Entonces prendemos el shamash para decir si este, se llega a necesitar la luz, que estás utilizando la luz del shamash y no las velas de mitzvah que están prohibidas. Y por eso el shamash, la costumbre es subirlo o moverlo hacia un lado, o sea, separarlo de las otras velas para enseñar esta costumbre de la halajá de Meadrim y na Meadrim, significa que se pueda reconocer los días que hay. Entonces, digamos que si tú tienes tu vela y el shamash ahí juntos, se podría parecer que son 2 días, o sea, que es lo mismo el shamash que las velas. Entonces, por eso el shamash o lo separas hacia un lado o se eleva un poquito más, para que no se confunda. Toda la intención de esta costumbre Meadrim y na Meadrim, de hacerlo más allá de lo que exige la ley, es que se reconozcan los días en el día que vamos. Un día, 2 días, etcétera. Ahora, como les dije, ahí está la costumbre sefaradí, la costumbre ashkenazí. La costumbre sefaradí es que una januquía por toda la casa, ¿sí? Y cada día vamos a poner una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas, etcétera. Principalmente, esta costumbre se hizo, según aquí lo que explica, porque si cada quien prendería su januquía, como que sería un caos, ¿no? O sea, ya no sabres en cuántas velas hay. El niño chiquito prendió acá, el otro acá. Entonces, se acostumbra a prender una sola januquía por la casa. Pero incluso los sefardim sabemos que si el niño quiere prender su propia Hanukkah, le damos obviamente la opción de que la prenda, nada más que se reconozca que es una, ¿cómo se dice? Que es una Hanukkah por aparte, que esté bien separado. A diferencia, la costumbre de los Ashkenazim es que cada integrante de la casa prende su propia Hanukkah y va prendiendo el día uno una vela, el día dos 2 velas. Por ejemplo, si en una casa son 5 integrantes, en una casa Ashkenazí el último día que se prenden 8 velas cada quien, pues habrían, yo que sé, 40 velas prendidas. Entonces la diferencia está Ashkenazim y Sefaradim. Luego las bendiciones, como se dan cuenta, también otra cosa, es muy padre cuando estudias la halajá, después de ya haber probado un poquito la costumbre, ¿no? Siento que el hecho que ayer empezó Hanukkah, que son Hanukkah Sameach para todos, ya como que te meten esto, entonces las halajot ya, no sé, como que entran más fácil, ya estás dentro de la experiencia, entonces ya es más, cómo cumplirla. Los Jajamim establecieron bendecir principalmente dos bendiciones antes de prender las velas. La primera, y con estas dos bendiciones de alguna manera se expresa la intención que tuvieron al prender las velas de Hanukkah. La primera es, sí, la primera bendición es sobre la mitzvah misma, y por eso decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav v'tzivanu leadlik ner Hanukkah o leadlik ner shel Hanukkah, depende de su costumbre, pero que nos ordenaste, Dios, o sea, bendito eres tú, que nos ordenaste prender la vela de Hanukkah, o prender las velas de Hanukkah. Y la segunda, que estás hablando de la bendición misma, perdón, de la mitzvah misma que te dijeron hacer, ¿no? Tienes que prender la vela de Hanukkah, la prendes. Y eso es lo que repites en tu verajá. Y la segunda verajá es la bendición de agradecimiento por los milagros que sucedieron, que hizo a nuestros padres en esos días de Hanukkah, ¿no? Y por eso decimos, se estableció que le digamos en el momento también que prendemos las velas de Hanukkah, porque las velas mismas están hechas para recordar el milagro. Entonces, en el momento que recuerdas el milagro, también dices esta bendición. Es la bendición que decimos, Shazan, Isim Lavotenu, Yamim Haem Basmanas de. Bendecimos a Dios, Rey, Creador del universo, que hizo los milagros a nuestros padres en esos días, en estos tiempos.
Y no sé, seguramente mucha gente tiene esta, al menos sé que mi mamá y yo nos gusta esta verajá de Shejiano y me imagino que así a todos. El primer día de Hanukkah, que eso fue ayer en la noche, la primera noche hay una tercer verajá que bendecimos a Dios, Shejiano, Bekiimano, Vigiano, las semanas de, ¿no? Que nos que básicamente estamos expresando que tuvimos el mérito de llegar otra vez a estos días, en este año otra vez, ¿no? Que otra vez de repente se nos olvida un poquito, pero es un milagro estar acá otra vez otro año. Entonces agradecemos simplemente porque Dios nos permitió estar aquí otra vez, prendiendo velas de Hanukkah con nuestra familia. Y ayer fue interesante porque, no sé, hay no sé si segula, costumbre o una buena práctica. El octavo día de Hanukkah, cuando están todas las velas prendidas, toda la familia ponemos deseos, escribimos cada quien en el papelito lo que pide para el siguiente año, ¿no? Entonces, pones refuerzo lema o cada quien sus cosas, ¿no? Los niños. Y siempre lo abrimos el primer día de Hanukkah del año que entra. Entonces nos tocó abrirlo ayer. Estuvo interesante ver lo que cada uno escribió y gracias a Dios cuántas bendiciones de esas que pusimos en la Hanukkah se cumplieron, ¿no? Cierta refuerzo alemán para tal persona o algo que estamos buscando, la guerra de Israel. Vete a saber, cada quien escribió algo y es muy interesante. Después de un año se queda en la Hanukkah ese papelito. Este, el siguiente año como familia lo vemos y es muy rico ver junto con los niños y preguntar, ¿se cumplió o no se cumplió? Porque luego quedan un poco abstractas. Pero bueno, es una buena costumbre hacer el octavo día, ponemos el papelito, lo dejas a la Hanukkah y el siguiente año lo vuelves a abrir en familia. O cada quien solo, como sea. Ok, está después de prender las velas y la verajá, decimos este Teilim y el párrafo de Anero Talalu, cantamos las canciones, Maotzur, cada quien según las costumbres, ¿no? Pues al menos decir Anero Talalu, Anu Madlikim, todo ese texto se dice. Ok. Y hay quien hace antes de decir las Berajot de Hanukkah, seguramente lo han visto ya sea en el templo o en alguna casa, que hay quien dice en quedito, ¿no? No lo dicen afuera, pero es Leshem Ihud Kuchah B'richu Shchinte. Y es una buena costumbre que es antes de prender las velas de Hanukkah, nada más establecer tu intención y saber que estás cumpliendo una mitzvah. Entonces decimos en aras de la unificación, de Kuchah B'richu Shechinte. O sea, sí, sin meterme tanto eso, pero simplemente antes de prender las velas es bueno poner tu cabana, poner tu intención y tu atención a lo que estás haciendo, ¿no? Recuerda que lo estamos haciendo también como familia, estamos prendiendo esta chispa de la familia. Ahora, ¿qué pasa si ya uno dice la mitzvah? Realmente la mitzvah es prender una vela o una januquía por casa. Entonces, ¿qué tengo que esperar a los integrantes de la familia? ¿Es mejor que la prenda yo sola en el horario que debe de ser? ¿O sobre qué costumbres? Entonces, a esa discusión, pero es importante que la gente de la familia esté en la acá. Es verdad que si no están presentes y el papá de la familia ya prendió la Hanukkah en su casa, toda la familia de alguna manera sale o cumple la mitzvah. Pero sí, sí es importante esperarlo, uno, para que escuchen las verajot, ya sea los niños, los esposo, la gente que no iba a estar en casa, y también que escuchen, que contesten amén y vean el proceso, vean la prendida de las velas. Y además, esta mitzvah se hizo para Pirsúmanes, para expandir el milagro. Por lo tanto, entre si puedes aguantar a la banda, pues aguantar sí, a la familia, es más importante, ¿no? Sí. Incluso que cumplan la mitzvah es bueno, obviamente, pero es bueno esperar a todos para que estén ahí y además que escuchen las verajot, contesten amén, etcétera. Y ahora, ¿qué pasa? Digamos que ya en tu casa decidieron no esperarte, ¿eh? Por alguna razón ibas a llegar muy tarde, entonces prendieron las velas sin que tú cumplas la mitzvah. Entonces sí cumpliste la mitzvah porque en tu casa están prendidas las velas, pero es bueno que vayas a un lugar donde también vayan a prender las velas para que escuches la mitzvah, etcétera, etcétera. Todos los aceites en Hanukkah, todos los aceites, ¿cómo se llaman? Las mechitas, etcétera, son kasher para la vela de Hanukkah. Incluso sabemos que en Shabbat no cualquier aceite es kasher para prender velas de Shabbat, pero en Hanukkah sí, cualquier tipo de aceite, cualquier tipo sí, de combustible o de mechita es kasher para Hanukkah. Porque toda la idea de las velas de Shabbat son para que utilicemos su luz de esas velas.
Es decir, las velas de Shabbat, que prenda la luz y que la podamos utilizar. Por lo tanto, en Shabbat teníamos, dice la halajá, que si no prende bien la vela, tenemos miedo, sospecha que a lo mejor el hombre va a mover las velas, va a hacer algo para que haya bonita luz. De esa manera está transgrediendo la halajá de Shabbat. Por eso en Shabbat dicen, no, tienen que ser ciertos aceites o ciertas mechas que prendan bien. Pero en las velas de Hanukkah no tenemos permiso de utilizarlas. No podemos tener, no podemos derivar placer de estas velas. Entonces, ya que no puedes derivar placer, tampoco no tengo miedo que las muevas porque no las estás utilizando. Por lo tanto, cualquier aceite y cualquier mecha que sea suficiente, que sea propicia para prender 30 minutos, porque la mitzvah de Hanukkah principalmente son los primeros 30 minutos, que se mantengan 30 minutos prendidas las velas de Hanukkah. Entonces, si tú prendiste las velas de Hanukkah y tenía la posibilidad de durar los 30 minutos, suficiente. No me importa si fue ¿cómo se dice?, de cera, de aceite de oliva, de aceite de X o Y. Cualquier aceite es propicio para Hanukkah, siempre y cuando tenga la posibilidad de mantenerse prendidas media hora. Pero, sin embargo, entre mejor brille la vela, sí es como que es embellecer más la mitzvah. Si vas a prender un aceite, de repente ya no conocemos esas sutilezas de los aceites, no sé quién lo ve o no, pero si se fijan, se van a dar cuenta que hay ciertos aceites, el aceite de canola prende de cierta manera, a lo mejor dura más, pero la flama no es tan, ¿cómo se dice?, tan clara, se podría decir la palabra. Por lo tanto, se hizo entre más clara la mecha, como que se aumenta más el milagro. Por eso muchos la costumbre fue prender vela de cera, muchos no, el de cera prende mejor, porque es más fuerte, se mantiene, etcétera. Pero muchos escribieron que es mucho mejor prender con aceite de oliva. A Kabbalah puedo hablar más del aceite de oliva, pero aquí lo que dice es que el aceite de oliva realmente es más salul. No sé cuál es la traducción exacta de salul, pero me lo imagino como un poco más clara, más... Sí. Entonces cuando ve uno, a lo mejor es algo que deberíamos de aprender a ver, ¿no? Cuando prendes aceite de canola y aceite de oliva, ver la diferencia entre esos dos. Pero por eso se acostumbró que sea aceite de oliva, porque es más salul. Entiendo que es más claro. Y además, el aceite de oliva, pues recuerda el milagro del Pach Shemen, del tarrito de aceite, que era un aceite de oliva. Ok. Entonces, como dijimos, ¿qué pasa hoy en día si se puede prender con velas de eléctricas? Entonces, al igual que en Shabbat, por ejemplo, se estableció que sí, que uno podría prender luz eléctrica, siempre y cuando entiendo que tenga que sea luz caliente, no luz de LED. Y en Shabbat podrías cumplir la mitzvah con luz eléctrica, ya que la intención en Shabbat otra vez es que haya luz en la casa para que se pueda utilizar y no haya problemas de Shalom Bayit, que uno no vio, otro sí vio. Pero con respecto a las luces de Hanukkah, dijeron no, la mayoría de las opiniones que no se cumple con las velas eléctricas, porque porque no se consideran velas realmente, no se consideran velas, y además, no, porque no tienen la mecha y el aceite, y además puede ser que la luz sea tan intensa que no se considere vela, sino ya se considera antorcha. Entonces dijimos que en Shabbat sí se podría utilizar si es necesario. Vas a un hotel que no te dejan prender velas de fuego, entonces puedes prender luz eléctrica, pero en Hanukkah no se puede, no cumplimos con las luces eléctricas. Es importante saber que la mitzvah de Hanukkah no es que dure la vela 30 minutos, como mencioné, sino es el concepto de prender la vela. Leatlikner Hanukkah, como decimos en la bendición, que Hashem que nos ordenaste, Leatlikner shel Hanukkah Ashkenazim, o Leatlikner Hanukkah Sefaradim. La mitzvah misma es el prender la vela. Por lo tanto, si prendiste la vela y de repente se apagó antes de los 30 minutos, si es que era propicio que la vela dura más de 30 minutos, solo que se apagó de manera accidental, ya cumpliste tu mitzvah, porque tu mitzvah es prender la vela. Aunque si te diste cuenta que en esos 30 minutos se apagó, es bueno volver a prenderla, aunque no necesario. Pero si desde el inicio prendiste, por ejemplo, estas velas de pastelito, ¿no? Que son unas velas que duran 15 minutos y no duró los 30 minutos, no se cumple la mitzvah y tendrás que volver a prender la vela. Entonces la idea es que duren al menos 30 minutos. Como dijimos, no se puede utilizar la luz de la vela, ni siquiera para cosas de hall, por ejemplo, leer noticias, y tampoco no se pueden utilizar ni siquiera para estudiar Torah. O sea, no sé que podría ser algo Kodesh ahí, porque las mitzvot se establecieron para ser solo velas, porque las velas se establecieron para ser solamente velas de Hanukkah, nada más. Y así.
como está prohibido tener placer, derivar placer de la menorá que está en el Bet HaMikdash, así también está prohibido tener placer de las velas de Hanukkah. Solo las puedes ver en la Liliotá Milbad. No puedes tener ningún uso de ellas. Sí, obviamente las puedes observar. De hecho, es muy recomendable observar las velas de Hanukkah. El que tenga chance, después de prenderla, después de que estás con la familia, o después de que pasó ese tiempo, si cantaste o si la otra persona se fue, ahí, no sé si es una meditación, pero sí, se podría llamar. Quedarte viendo la vela del día, por ejemplo, acabas viendo la vela, hoy que vamos a prender la segunda vela. Observas esa segunda vela y permites que tu mente fluya, ¿no? O sea, pones atención nada más a la vela. Es muy, muy rico, o sea, te vas a dar cuenta, sí, si entras, como que se entra en una concentración importante, te vas a dar cuenta cómo la vela se mueve y a mí me gusta mucho observar los cinco colores de la vela. Entonces, el que tenga la oportunidad, observe su vela, perciba los cinco colores que hay ahí en cada flama, a ver si los encuentra. Ok, la otra razón por la cual no se utiliza la vela es porque toda la intención de las velas es Pirsumanes, es que se aumente el milagro. Entonces, si yo estoy leyendo con las velas de Hanukkah, pues, como de alguna manera estaría diciendo, o estaría, en mis acciones estuviera diciendo que estoy utilizando la vela de Hanukkah para mí, que la aprendí para un uso personal y no para aumentar el milagro, ¿no? Sí, es como, por eso también no se utiliza. Mira, nomás con esto cierro. Es ahí la costumbre, cómo tenemos que prender las velas de Hanukkah. Sabemos que cada día vamos aumentando. Entonces, lo primero es cómo hacerlo. ¿Cómo prendes el primer día? ¿Cómo prendes el segundo día? ¿Qué vela acomodas primero? ¿Qué vela acomodas segundo? ¿Desde cuál prendes? Ok. Finalmente, como lo hagas, igual estás cumpliendo la mitzvah. O sea, no, si se te fue, empiezo a la derecha o empiezo a la izquierda. Como lo hagas, estás cumpliendo la mitzvah de Meadrin y Meadrin, no hay ningún problema. Pero la costumbre, la mejor costumbre es siempre poner la vela, o sea, por ejemplo, el primer día pones la vela lo más a la derecha posible. El segundo día, primero prendes la segunda vela, que es la vela del día, y luego pones la del lado. El tercer día, exactamente. Aquí hay una foto un poco, no sé si se alcanza a ver, pero la idea es siempre empiezas desde la derecha y vas empujando hacia allá y prendes siempre la vela del día. Ahora déjame ver si dice, Shabbat que te tener en esa viajar al tener yumina. O sea, primero prendes la vela de la izquierda y luego vas hacia la derecha prendiendo, ¿no? Que es la vela del día. يقدر לקבוע את הנר ביום ראשון בצד ימין של החנוכיה, ונשו ילדים תמיד לצד ימין של הזמור. Sí. Siempre se le da importancia más a la vela al lado derecho. Entonces, Otner les moló. Ok, vas aumentando las velas o sea, empiezas del lado derecho y vas a aumentar las velas, pero cuando prendes siempre del lado izquierdo y vas hacia la derecha. Dice, ¿por qué? Siempre es mejor empezar con la vela del día, en la vela extra que se agregó, que es la del día. Y después que prendiste la vela desde el lado izquierdo, pásate hacia el lado derecho para ir siempre hacia el lado derecho, ¿no? Como dice, siempre que voltees hacia un lugar y no sabes a cuál ir, ahí las dos opciones son iguales, no sabes a cuál ir, siempre voltea hacia la derecha. Por eso aquí, incluso o sea, entonces o sea, tu Hanukkah es así, entonces empieza, primero ayer, pues pusimos la más a la derecha. Luego ponemos un poco más a la izquierda y luego ponemos la de la derecha. Siempre vas prendiendo de aquí para siempre ir ir, como se dice, hacia la derecha. No sé si expliqué bien esto que dije, pero entiendo que es así. Sí, entonces siempre vas a estar agregando velas hacia tu lado izquierdo, porque es derecha y vas hacia el lado izquierdo, pero siempre empieza a prender del lado izquierdo y vas hacia la derecha. Es increíble el concepto. ¿Por qué? La razón es, siempre que volteo hacia de qué lado debo de dirigirme cuando los dos parecen iguales, siempre elijo el lado derecho. Ok, y nomás, no, pues hay muchos alajos, no vamos a, a terminar, pero dijimos que siempre tiene que ser, la vela es importante, si tienes la posibilidad de que tienes una ventana, poner la vela, tú por ejemplo estás en tu ventana, siempre que puedas pasar dentro de la mitzvah. Por un lado tienes el mezuzá, o sea, si tú estás viendo hacia afuera de tu casa, vas a tener el mezuzá del lado izquierdo, entonces pon la Hanukkah del lado derecho, pero está rodeado de mitzvot. Por una parte tu mezuzá y por otra parte tu Hanukkah. Igual hay muchas alajot de cómo establecer el lugar y todo, pero principalmente es si tienes una ventana hacia afuera y ahí está tu mezuzá, entonces ponlo en ese lugar que puedas de alguna manera pasar por las mitzvot.
Ahora, si tu entrada de tu casa, donde está el mezuzá y la Hanukkah, no hay ventana, y si lo pusieras en la ventana, la gente vería, pues es mejor ponerlo en la ventana. Pero si de por sí la gente no va a ver tu Hanukkah porque estás en un lugar que no se ve, es bueno ponerlo en la entrada de la casa para que siempre que entres y salgas esté rodeado de mitzvot. De un lado el mezuzá y del otro lado la Hanukkah. Hoy me pasé. Bonito día a todos. Sean felices. No sé, Hasta alguna luego. pregunta. Pues, alguna Gracias. más. Gracias.